Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Nos toca hoy presentar el tema de lo que hemos llamado silogismos hipotéticos derivados o compuestos, ¿sí? Vimos los silogismos hipotéticos elementales hasta aquí, ¿verdad? Conjuntivos, disyuntivos y condicionales. Pero dijimos en nuestra última clase que además de estos silogismos, que son los hipotéticos elementales, hay silogismos hipotéticos derivados o compuestos, podríamos llamarlo. Todo silogismo es una composición de partes, así que lo de compuestos se refiere precisamente a dos situaciones posibles. Primera, que en lugar de haber una única premisa compuesta, haya dos o más premisas compuestas. Recordemos que en los silogismos hipotéticos elementales, la premisa mayor es una proposición compuesta, hipotética, mientras que la premisa menor es siempre una proposición simple. Si hubiere en un silogismo dos o más premisas compuestas, ya estaríamos en el caso de un silogismo hipotético derivado. Ahora bien, esas premisas compuestas podrían ser todas del mismo tipo. Cabe, por lo tanto, una segunda complejidad, y es que se compongan, ya sea en una premisa mayor, ya sea en más de una de las premisas del silogismo, se combinen, digo, dos o más relaciones hipotéticas distintas. Por ejemplo, que haya una premisa en la que encontremos un nexo condicional y un nexo disyuntivo, o un nexo disyuntivo y un nexo copulativo conjuntivo, de manera tal que tendríamos en el punto de partida del silogismo no una relación hipotética, sino dos relaciones hipotéticas de distinta índole. Bien, esos son los dos factores que pueden traer la complejidad o, como dijimos de entrada, composición de un silogismo hipotético, que ya sería un silogismo más complejo que los silogismos elementales. Esto en general sería la definición de lo que es un silogismo hipotético derivado. El nombre derivado es el más correcto, no solo porque evita la necesidad de estar aclarando compuesto o complejo bajo qué sentido o bajo qué respecto, sino porque estos silogismos no hacen más que aplicar de modo acumulativo las leyes que rigen los silogismos hipotéticos elementales. Dicho de otra manera, no hay ninguna ley lógica nueva aquí. Hay complicación de leyes lógicas anteriores. Por eso está muy bien decir que son derivados. Se derivan de modo clarísimo de la naturaleza de las relaciones hipotéticas y de las leyes de los silogismos hipotéticos elementales.
Vamos a poner algunos ejemplos de estos silogismos hipotéticos derivados. Vamos a empezar con las estructuras hipotéticas que corresponden a un tipo de silogismo ampliamente mencionado en toda la tradición de los estudios lógicos, que son los dilemas. Una estructura dilemática básica es la siguiente. Decimos, si A, entonces C. Y si B, entonces C. Y es el caso que A o B, ergo C. Vamos a describir esta estructura. Empezamos con una premisa condicional. Primera premisa, si A, entonces C. Una segunda premisa también condicional. Si B, entonces C. Estos dos condicionales tienen una relación entre ellos. A saber, el consecuente de ambos es la misma proposición. ¿Está claro eso, no? Si A, entonces C. Si B, entonces C. Advirtamos que si no se repitiese algún elemento en las premisas, sería imposible establecer la relación inferencial, ¿no? Eso se da tanto en los silogismos hipotéticos como en los silogismos categóricos que veremos a continuación. Si no hay un elemento en común, no hay manera de establecer el vínculo entre las proposiciones que hacen de premisas. Aquí, en las dos primeras premisas, tenemos un elemento común que es el consecuente. Si A, entonces C, primera premisa. Si B, entonces C, segunda premisa. Son dos premisas hasta aquí condicionales. La tercera premisa, en cambio, es una proposición disyuntiva. A o B. Es decir, es la disyunción inclusiva de ambos antecedentes, de los dos antecedentes. ¿Está claro? Si A, entonces C, si B, entonces C, y es el caso que A o B. Recordemos que allí lo que estamos diciendo es que al menos una de estas dos se da, ¿no? A o B, en sentido inclusivo, quiere decir que al menos se da una de las dos. ¿Y qué conclusión sacamos? Por lo tanto, C. Dicho en términos conceptuales, ¿en qué consiste esta estructura que llamamos dilema? En establecer dos premisas condicionales con distintos antecedentes pero el mismo consecuente y una premisa disyuntiva que consiste en la disyunción de ambos antecedentes para concluir en el consecuente de ambos condicionales, de los dos condicionales que hacen de premisa. Advirtamos que aquí no estamos aplicando sino dos leyes que ya hemos visto. El conjunto del silogismo sigue la estructura del modus ponens de los silogismos condicionales elementales, ¿verdad?
va del establecer el antecedente a inferir el consecuente una vez puesto un condicional. Acá ponemos dos condicionales, pero vamos también del antecedente al consecuente. Estos dos condicionales tienen distinto antecedente. Pero lo que ponemos nosotros a continuación no es uno de esos antecedentes, sino la disyunción de ambos. Adviértase que no estamos ni estableciendo A ni estableciendo B separadamente. ¿Está claro lo que digo? Ni digo que A ni digo que B. Lo que digo es que A o B. Recordemos que la afirmación A o B es más débil que la afirmación de A o de B absolutamente. ¿Está claro? No estoy afirmando ni solo A ni solo B, sino A o B. Más fuerte, lógicamente, es decir A y B todavía, ¿no? Pero no digo acá ni A y B, ni digo A, ni digo B, sino que digo A o B. Porque de lo que estoy cierto es de que al menos una de esas dos es verdadera. ¿Está claro? Al menos una de las dos. Incluso puedo no saber cuál de ellas, pero sé que al menos una de las dos es la que se da. ¿Eso me legitima sacar C como consecuencia? Ciertamente que sí, porque he puesto que si A, entonces C. Si B, entonces C. Y es el caso que A o B. Por lo tanto, teniendo la certeza de ambos condicionales y la certeza de que se da la disyunción de los antecedentes, legítimamente puedo inferir el consecuente. ¿Qué otra ley estoy aplicando aquí? La ley que podríamos llamar definición de la disyunción inclusiva, que implica que poner una disyunción inclusiva equivale a poner la verdad de al menos de una de las partes. Como en este caso el consecuente se sigue de cualquiera de las dos partes, si yo además sé que al menos una de esas partes es verdadera, sé que el consecuente se sigue. ¿Está claro? Lo repito, ¿no? Sé que se dan ambos condicionales, sé que se da la disyunción de los antecedentes. Por lo tanto, sabiendo que el consecuente se sigue de cualquiera de las dos partes antecedentes, tanto de A como de B, el saber que al menos una de las dos partes se da, me habilita a sacar como conclusión de modo absoluto el consecuente, en virtud del modus ponens. ¿Se advierte? Partiendo de la definición de la disyunción inclusiva. No estamos aplicando ninguna ley lógica nueva acá, estamos componiendo dos nexos hipotéticos, dos relaciones hipotéticas. Este dilema que acabamos de presentar, o estructura de dilema, es un dilema en modus ponens. ¿Está claro? Que supone que lo que tienen en común ambos condicionales es el consecuente. Podría darse también un dilema en modus tollens. ¿Qué tendría que darse aquí para poder aplicar el modus tollens en una estructura dilemática? Que ya vamos viendo, es una estructura en la cual componemos condicional y disyunción. Recordemos que el modus tollens en los silogismos condicionales va de la negación del consecuente en la premisa menor a el rechazo del antecedente en la conclusión, ¿verdad?
Si A, entonces B, y es el caso que no B, ergo no A. Ahora, para que podamos concluir el modus tollens dilemáticamente, lo que tiene que ser común en ambos condicionales es lo que podremos sacar luego como conclusión de modo absoluto, a saber, el antecedente. Ahora digo, si A, entonces B. Si A, entonces C. ¿Y ahora qué disyunción tendremos que tener? Partimos de si A, entonces B. Si A, entonces C. O sea, sabemos que de cierto antecedente se siguen dos consecuentes distintos. Y ahora, negar los dos consecuentes. al menos uno. Es decir, poner ahora una disyunción, pero una disyunción ¿de qué? Eso que dijo Ezequiel, que está bien, de las negaciones de ambos consecuentes, ¿no? Digo, si A, entonces B, si A, entonces C, y es el caso que no B o no C. No B o no C. Ergo, no A. Se advierte. Estamos partiendo de dos condicionales también aquí, pero lo que tienen en común estos dos es el antecedente. ¿Sí? Si A, entonces B, y si A, entonces C. Y es el caso que no B o no C. Ahora, la disyunción es entre la negación de un antecedente y la negación del otro antecedente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos habilitados a concluir a partir de aquí? La negación del antecedente común, porque sabemos que al menos se da que no un consecuente o no el otro. El principio es exactamente el mismo que rige el otro dilema, porque hemos compuesto la ley silogística elemental, condicional, en este caso en modus tollens, con la naturaleza de la disyunción, con la definición de la disyunción inclusiva. Bien. Esta estructura de los dilemas, tanto en modus ponens como en modus tollens, corresponde a un tipo de argumento clásico en la retórica, de donde viene el nombre este de dilema, también en la lógica, por supuesto, como acabamos de describir. En la que se habla de encerrar al adversario dialéctico en los cuernos del dilema, ¿verdad? Esa es la expresión usual. ¿Qué es encerrarlo en los cuernos del dilema? Es forzarlo a admitir la disyunción, ¿verdad? En el primer caso, la disyunción que dice A o B. En el segundo caso, la disyunción que dice no B o no C. Porque una vez que ha admitido que al menos una de esas dos cosas se da, tendrá que admitir inexorablemente la consecuencia. ¿Se entiende? Que en el dilema por modus ponens es la afirmación del consecuente común de los condicionales, y en el dilema por modus tollens es el rechazo del antecedente común de los dos condicionales.
en eso de encerrar en los cuernos del dilema, está implícita la idea de que al admitir al menos una de dos posibilidades, ¿no?, tendrá que admitir necesariamente la consecuencia lógica de esa disyunción. Las partes de la disyunción serían los cuernos del dilema, ¿no? Sí, dígame, Ezequiel. Tengo dos preguntas. La primera es si cuando uno quiere establecer algo o refutar algo, o sea, establecer una tesis en una disputa, ¿no? Refutando algo, ¿no? Contra la tesis contraria o contra algo que lo contraríe, o bien refutar algo del contrario, estableciendo lo opuesto. Si siempre se puede formular la refutación en forma de dilema, o sea, para encerrar al otro. Eso es No, no. la primera. Y segundo, si podemos poner un ejemplo, por ejemplo, tomemos alguna tesis para hacerlo más divertido. Sí, sí, ahora vamos a poner ejemplos de esto. Sí, sí, cómo no. Perfecto, perfecto. Con respecto a lo primero hay que decir que no, obviamente que no. No siempre se puede arguir por medio de un dilema, ¿no? ¿No? Eso no es siempre posible. Recordemos algo que es fundamental. Las formas lógicas tienen siempre un sustento en el raciocinio completo, que implica una forma y una materia. Y es la materia, es el contenido objetivo que tiene la inteligencia al razonar, lo que arraiga a ese razonamiento, ese raciocinio, en la realidad y a través de ella en el ser de las cosas. ¿Se entiende? De modo que no siempre es materialmente posible arguir mediante una estructura dilemática. Eso supone cierta materia eventual del razonamiento. No siempre se puede razonar así. Es claro lo que digo, creo, ¿no? No, depende de qué tema estemos abordando, depende de qué cosa queramos demostrar. Es siempre la materia la que nos da o no ocasión a que cierta forma lógica aparezca, o sea, aplicable, digamos. Yo puedo aplicar la forma lógica en relación con el contenido objetivo del asunto, no en cualquier caso. Admitamos que acá la materia, primero que nada, tiene que permitirnos relaciones condicionales. ¿Está entendido eso? Si A, entonces B. Perdón, si A, entonces C, habíamos dicho, si B, entonces C, ¿no? Estamos poniendo C para que aparezca el mismo condicional en los dos fácilmente. Si A, entonces C, si B, entonces C. Tenemos dos, fíjese que la materia tiene que permitirnos establecer dos condicionales que tengan el mismo consecuente. ¿Se ve? Por ejemplo, yo puedo decir, si el animal que dejó su huella es un perro, entonces es un mamífero. Si el animal que dejó su huella es un gato, entonces es un mamífero. Y fue un perro o un gato. Por lo tanto, fue un mamífero. ¿Se entiende? Tengo que poder establecer dos condicionales que tengan el mismo consecuente. Y luego tengo que poder establecer la disyunción entre ambos.
adviértase que para aplicar la disyunción aquí, tengo que tener una materia según la cual alguna de las dos partes sea necesariamente verdadera. ¿Se ve? O que tenga la certeza yo de la verdad de al menos una de las partes, aunque ésta sea contingente. Pero basta que tenga la certeza de una de las partes. Porque, y aquí viene una condición de la materialidad, si hubiese alguna otra posibilidad en la disyunción, ¿no? Y por lo tanto, no necesariamente alguna de esas dos fuese la verdad, si yo pudiese agregar a o B o D, entonces ya estaría en un problema, porque si de las tres posibilidades la verdadera fuese D, ya C no se seguiría. ¿Se entiende? Porque C se sigue de A y se sigue de B, por lo tanto se sigue de A o B, pero no se sigue de A o B o C. Perdón, de A o B o D, C era el consecuente, ¿sí? De A o B o D. Si yo pudiese agregar alguna otra posibilidad, entonces ya no puedo encerrar al otro en los cuernos del dilema. Eso de encerrar en los cuernos del dilema se sigue de la dialéctica, digamos, ¿no? Del uso en la disputación de este tipo de argumento. Si la encerrona fuese meramente aparente, estaríamos en una trampa retórica y por lo tanto en una falacia, ¿verdad? ¿Está claro? Si el encerrar en los cuernos del dilema no tuviese fundamento objetivo en la realidad, si no fuese una mera apariencia retórica, enmascarada de alguna manera para que se pase por verdad lo que no lo es, entonces estaríamos en una trampa, ¿no? En un dilema sofístico. Pero aquí lo que importa es advertir que la materia no puede ser cualquiera, ¿no? No puedo armar un silogismo dilemático en cualquier situación o con respecto a cualquier tema. Pero ahora vamos a poner un ejemplo que sea un poco más relevante e interesante, que es el que acabamos de decir, ¿no? Si supongamos que nosotros estamos en... Podemos hacerlo con una disputa actual, algo actual, ¿no? alguna disputa actual, como, a ver, ¿a qué se No sé, refiere? en el campo, en el campo teológico, por ejemplo. Claro, sí. En el campo teológico De ya... las cosas que vemos en el curso de lugares teológicos, por ejemplo, Lugares, esas bien, sí, ahí... sí, aquí, mire, en ese caso se podrían poner ejemplos de contenido teológico, pero me cuesta hacerlo porque podría parecer que uno está usando simplemente esa materia para poner un ejemplo, no me gusta, va, por la seriedad del asunto, ¿me entiende, Ezequiel? claro, No, claro, perfecto. para Bueno, entonces, pero alguno otro. pongamos un ejemplo, sí, pongamos un ejemplo sencillo pero que tenga cierta relevancia, como dije, no como el otro que era trivial y que no tiene mayor aplicación. Pero recordemos que este tipo de silogismo es especialmente importante cuando tratamos de materias que son singulares y por lo tanto expuestas a la contingencia, ¿no? Supongamos que nosotros estamos en un proceso de juicio, que puede ser un juicio penal, ¿no? Tratando de establecer la
inocencia de una persona o la imposibilidad de que esa persona haya sido el que cometió el delito, ¿no? Y llegamos a probar no exactamente dónde estuvo esa persona, porque esa persona no se acuerda a la hora del crimen dónde estaba exactamente, ¿no? Pero sí recuerda que, supongamos, esa mañana estuvo en un lugar y después fue a otro lugar, ¿sí? De modo que a la hora que se produjo el delito o estaba en ese primer lugar o estaba en el segundo lugar al que se desplazó. Y tenemos testigos que lo ubican en un lugar y en el otro lugar. Incluso se podría añadir alguna prueba indicial, como por ejemplo que usó el ómnibus para desplazarse de tal lugar a tal otro lugar y tiene, qué sé yo, el comprobante de que subió a ese ómnibus y pagó. Entonces, en ese caso, si llevamos a la admisión de que estuvo en un lugar o en el otro lugar a la hora del crimen, ¿verdad? Y ninguno de esos lugares es el lugar del crimen ni próximo al lugar del crimen, de manera tal que la posibilidad de otra ubicación en el entretiempo o en el tránsito entre un lugar y otro lugar que fuese la del crimen fuese imposible, entonces hemos logrado encerrar a la otra parte en los cuernos del dilema. ¿Se entiende? Ahora pongamos el silogismo dilemático. Yo digo, si Pedro estaba en su casa, no pudo cometer el crimen. Si Pedro estaba en la oficina, no pudo cometer el crimen. Y estaba en su casa o en la oficina. Ahí está todo el meollo del dilema, ¿está claro? En llevar a aceptar esta disyunción. Porque en principio podría haber estado en cualquier lugar, ¿no? ¿Se entiende? Cualquier lugar posible concretamente para su situación espaciotemporal, digamos. Es decir, podría haber estado en otro sitio al que hubiera podido llegar fácilmente en el curso del tiempo de la mañana. ¿Se entiende? Incluido el lugar del crimen. Se advierte, suponiendo que, porque si el lugar del crimen hubiera sido cualquier otro, no necesito, sin más, el dilema, ¿me entiende? Si el lugar del crimen hubiera sido a una distancia tal que le llevaba 2 días de viaje, entonces con ubicarlo en la ciudad esa ya está. ¿Se ve? Pero si hubiera podido estar en el lugar del crimen mediante cierto transporte, partiendo de su casa o partiendo de la oficina, si yo demuestro que durante ese tiempo estuvo en su casa o en la oficina, aunque no sepa exactamente dónde estuvo justo en ese horario, ¿no? Entonces el aceptar que estuvo en un sitio o en el otro sitio me permite sacar la misma consecuencia, ¿no? Basta que yo demuestre que estuvo en alguno de esos 2 lugares al menos, o en su casa o en la oficina, por lo tanto no pudo ser el autor material del crimen. ¿Se entiende? Bien. Ahí tenemos una estructura dilemática clásica en modus ponens, que además el ejemplo nos permite recordar que tanto el antecedente como el consecuente en cualquier condicional puede ser una afirmación o una negación, ¿no? En este caso el antecedente es negativo. ¿Se ve? O lo podría poner en forma afirmativa si dijese es inocente de ese crimen, ¿no? Si estaba en su casa es inocente del delito, si estaba en su oficina es inocente, y estaba en su casa o en la oficina, ergo es inocente, ¿no? O no es el autor material del crimen, para ponerlo en forma negativa, que es lo que dije primero, ¿verdad? En cualquiera de los 2 casos estamos aplicando un dilema en modus ponens. ¿Se advierte? Bien.
la otra estructura, la que es en modus tollens, va a sacar como conclusión el rechazo del antecedente común de los dos condicionales, ¿no? De modo que ahora la disyunción en la que tengo que quedar encerrado, ¿qué disyunción es? La disyunción del rechazo de los dos consecuentes, ¿verdad? Si A, entonces B, si A, entonces C, y es el caso que no B o no C, ergo no A. Fíjese que ahora podríamos decir, para poner un ejemplo, ¿no? Si la casa está vacía, entonces Juan está en la oficina o en el trabajo. Si la casa está vacía, entonces Juan está en el gimnasio. Y Juan no está en el trabajo Juan no está en el trabajo o no está en el gimnasio. Juan no está en el trabajo o no está en el gimnasio. Por lo tanto, la casa no está vacía. Este ejemplo me permite hacer hincapié en lo que venía tratando de explicar en abstracto, y es que para que nosotros aceptemos la tercera premisa, es decir, la disyuntiva, tiene que darse una situación en que materialmente no pueda haber otra opción. Y acá es claro el tema, ¿no? Volvamos al ejemplo. Yo digo, si la casa está vacía, entonces Juan está en el trabajo. Si la casa está vacía, entonces Juan está en el gimnasio. Y ahora la tercera premisa que dice que no está en el trabajo o no está en el gimnasio. Yo sé que en alguno de esos dos lugares al menos no está. Sé que en alguno de esos dos lugares al menos no está. Eso me habilita a concluir ¿qué cosa? En este caso, que la casa no está vacía. Pero ¿eso qué presupone? Que esa disyunción es completa de alguna manera. ¿Se entiende? Porque yo sé que o no está en el gimnasio o no está en el trabajo, ¿verdad? Que al menos se da una de esas dos cosas. Podrían darse las dos, ¿no? Que no estuviese en ninguno de los dos lugares. Pero lo que sé es que al menos en uno de esos dos sitios no está. Al menos en uno de esos dos sitios no está. Y advierta que en este caso hasta es difícil imaginarse
la situación hipotética en la cual puedo adquirir certeza de que no está al menos en uno de los dos sitios, ¿no? Pero eso es lo que exigiría el dilema, ¿no? Que tuviese yo la certeza de que al menos en uno de esos dos lugares no se encuentra. No es que yo sepa que no está en un lugar determinado de esos dos, sino que sé que no está en por lo menos uno de esos dos sitios, ¿sí? ¿Cómo podría yo saber que no está al menos en uno de esos dos lugares? Que no está al menos en uno de esos dos lugares. ¿Cómo podría yo tener la certeza de eso sin saber positivamente que no está en uno o que no está en el otro? Si yo comprobase que no está en alguno de esos dos lugares, ya tendría más que la disyunción, ¿sí? Pero si tengo la disyunción, sé que al menos en uno de esos dos no está, ¿no? ¿Cómo podría llegar yo a esa certeza de que al menos en uno de esos dos lugares no está? ¿Qué tendría que darse para eso? Hago este ejercicio simplemente para que se vea que, y con eso sigo respondiendo a la pregunta que usted hizo hace un rato, Ezequiel, en cualquier caso se puede usar un dilema, y no, ciertamente que no en cualquier caso, porque la materia tiene que ser adecuada a esta estructura de razonamiento, ¿no? Yo acá estoy poniendo un caso en el cual se advierte la dificultad del tema, ¿no? Porque en el otro era mucho más fácil, ¿verdad? En el caso anterior se advertía con facilidad cómo yo puedo saber o tener la certeza de la disyunción de los dos antecedentes, ¿no? Está claro, en el caso del primer ejemplo que pusimos. Porque yo puedo tener averiguado con certeza que o estaba en en la oficina o estaba en su casa, ¿verdad? Aunque no sepa exactamente a la hora del crimen dónde estaba, pero en alguno de esos dos lugares estaba, ¿verdad? Ahora se trata de que yo tengo que saber que o no está en tal lugar o no está en tal otro, por lo menos. ¿Se ve? No está en el trabajo o no está en el gimnasio. Yo sé que al menos en uno de esos lugares no estuvo. Durante cierto tiempo, pongamos, ¿no? En que quiero concluir que la casa no estuvo vacía, ¿verdad? Porque los incondicionales, si la casa está vacía, decía, entonces Juan está en el trabajo. Si la casa está vacía, entonces Juan está en el gimnasio. Y Juan no está en su casa o no está en el gimnasio. Por lo tanto, la casa no está vacía, decimos, ¿no? Para admitir esto, yo tengo que poder averiguar que esa disyunción no está en su casa o no está en el gimnasio es verdadera. ¿Eh? No está en su casa o no está en el gimnasio durante cierto tiempo, ¿no? Yo tengo que poder averiguar que esa disyunción es verdadera. No está en su casa o no está en el gimnasio. Que sería la disyunción de los dos de las negaciones de los dos consecuentes. Pero adviértase lo siguiente.
para aceptar los condicionales, además, materialmente, ¿qué estoy pensando? Si la casa está vacía, entonces Juan está en el trabajo. Si la casa está vacía, entonces Juan está en el gimnasio, ¿verdad? Tengo que admitir que cuando Juan va al trabajo o cuando Juan está en el gimnasio, la casa queda vacía. ¿Está claro o no? Porque el único que vive, el único que tiene acceso posible a la casa es él, ¿sí? Entonces, nadie más tiene llave, nadie más puede entrar si él no está. Y obviamente sé que basta que la casa esté vacía para que él esté en cualquier otro lugar, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo o en el gimnasio. Pero tengo que admitir que es condición suficiente que la casa esté vacía para que él esté en un lugar y para que él esté en el otro. ¿Es fácil aceptar eso? De nuevo, adviértase que más bien se impondría el condicional inverso, ¿no? Si Juan está en el trabajo, entonces la casa está vacía. Si Juan está en el gimnasio, entonces la casa está vacía. Quiere decir que si la casa está vacía, entonces Juan está en el gimnasio, o si la casa está vacía, Juan está en el trabajo. Este ejemplo nos muestra la dificultad que la materia ofrece para hacer un dilema adecuado, ¿sí? Porque tenemos primero la dificultad del condicional y segundo, la dificultad de tener certeza de una disyunción entre dos proposiciones, que pueden ser afirmativas o negativas. Cuando son negativas, como en este caso, el problema de la certeza de la disyunción crece. Porque una cosa es tener certeza de una afirmación disyuntiva y otra cosa es tener certeza de una disyunción entre negaciones. ¿Se advierte? Bien. El ejemplo este es un ejemplo problemático simplemente, ¿eh? ¿Está claro? Lo pongo para que se advierta lo difícil que es aplicar de modo adecuado el esquema del dilema. ¿Se ve? El dilema no es un tipo, y esto vale para cualquier forma abstracta de razonamiento en general, ¿eh? Las formas abstractas de razonamiento, que son las que maneja la lógica formal, son estructuras que garantizan la validez de un razonamiento. Sí, sí, sí. La validez formal del razonamiento, ¿está claro? Pero garantiza que estoy aplicando la forma adecuadamente a la materia. A eso no lo garantiza nunca la sola forma válida. ¿Se ve? La lógica formal es muy importante, pero la lógica formal no es suficiente para razonar rectamente. Es necesaria, pero no suficiente. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Es necesaria, es una herramienta necesaria, es un instrumento necesario, sine qua non, diríamos, para razonar rectamente, de manera rigurosa. Pero no es suficiente, porque en cuanto aplicamos de manera inadecuada, incorrecta, esa forma a tal o cual materia, entonces ya no estamos razonando correctamente. ¿Se advierte? La lógica materialmente tomada es mucho más compleja y mucho más exigente que la lógica formalmente tomada. No al revés. La lógica formal es un mínimo indispensable, no es el máximo de la rectitud lógica. Bien. Vamos a poner alguna otra estructura compuesta. No sé qué hora estamos, Ezequiel. Sí, tenemos 10 minutos. Ya es la hora casi. Bien. Sí, sí. Vamos a poner otro ejemplo, que no sea un dilema, ¿sí?
si nosotros partimos de una proposición condicional cuyo antecedente sea una conjunción, por ejemplo, ¿no? Decimos, si A y B, entonces C. Si A y B, entonces C. Adviértase que nosotros ahí podríamos proceder, ya estoy partiendo de una proposición hipotética que combina dos relaciones distintas, ¿no? Una conjunción en el antecedente y después como relación principal el condicional, ¿no? Si A y B, entonces C. Ahora pongamos como premisa menor, yo digo si A y B, entonces C. Ahora ponemos como premisa menor A. ¿Podría ser algún movimiento lógico a partir de ahí? No, No, porque porque necesito la conjunción. muy bien, Necesito, bien, necesito la conjunción, correcto. Sí, perfecto. Necesito que A y B para poder moverme lógicamente. Necesitaría como segunda premisa una que dijese A y B. ¿Está claro? Y entonces podría concluir, ergo, había puesto si sí, A y B, entonces C. Ahora A y B, ergo, sí, C. Bien. Fijémonos que en esta estructura no estamos haciendo otra cosa que aplicar el modus ponens, ¿verdad? Pero el antecedente ya no es una proposición simple, sino que es una conjunción. Por lo tanto, tengo que tener la conjunción completa para poder sacar la conclusión. Ahora, si el antecedente fuese una disyunción, A o B, si A o B, entonces C. Y es el caso que A. ¿Puedo concluir algo o no? sí, sé, ¿Por qué? porque hacía falta una de las dos, no las dos. ¿Por qué? Porque con que se diera A o solo B, ya podemos sacar C. ¿Por qué? Ah, no Vuelvo a sé. preguntar. No. ¿Por qué con que se diera solo, con que se dé solo A, yo puedo sacar la conclusión? Y está bien, lógicamente, es correcto. Pero ¿por qué en ese caso puedo sacar la conclusión? Si yo sé que A, sé que A o B, estaba bien lo que usted estaba diciendo, Ezequiel, ¿eh? Si yo sé que A, sé que A o B, No necesariamente. a ver, si sé que A, si sé que A se da, sé que A o B es verdadero. No, creo que no necesariamente. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar para que A o B sea verdadero?
Para De que A o B tiene que salir C. No, para que A o B sea verdadero, ¿qué tiene que pasar? Ah, tiene que darse A o B. Cualquiera de las dos, al menos una de las dos. Si yo sé que una de las dos, de hecho, se da, sé que A o B, y claro, Sí. por supuesto, lo sé a fortiori, diríamos, desde el punto de vista lógico. ¿Por qué? Con mayor razón todavía. Porque la afirmación A o B es menos exigente que la afirmación A o que la afirmación B. Para afirmar A sola o para afirmar B sola, necesito saber más que para afirmar A o B. Porque lo que afirma al afirmar A o B es que sé que al menos se da una de esas dos, aunque no sepa cuál. ¿Se entiende? Pero una de las dos se da. ¿Se entiende? Cuando digo A o B, estoy diciendo que al menos una de esas dos se da. Ahora, si yo en cambio digo A, sin más, absolutamente, o digo B, absolutamente, estoy diciendo más todavía que decir A o B, no menos. ¿Se advierte? Bastaría poner, si yo tengo que si A o B, entonces C, y pongo como segunda premisa A, o pongo como segunda premisa B, ¿puedo sacar como conclusión que C? Y por supuesto que sí, sin duda alguna. ¿Se advierte? Porque el antecedente del condicional ahí es A o B. Desde el punto de vista lógico, ahí lo que estamos aplicando es una ley que suele llamarse ley de adición, ¿no? Si yo sé que es verdadera una proposición cualquiera, sé que es verdadera la disyunción entre esa proposición y otra cualquiera. ¿Se entendió? Si yo sé que es verdadera una proposición cualquiera, sé que es verdadera la disyunción entre esa proposición y otra cualquiera. ¿Se ve? De modo que si yo sé que A, sé que A o B, sé que A o C, sé que A o D, sé que A o Z, cualquier disyunción que contenga A es verdadera si yo sé que A. Porque la disyunción quiere decir que se da al menos una de las dos partes. Yo sé que una se da, listo, sé que la disyunción es verdadera. ¿Se entiende? Por ley de adición, a la premisa menor A, yo la puedo transformar en A o B, en A o D, en A o J, en cualquier A o cualquier otro. ¿Sí? De manera que es perfectamente válido un silogismo que diga, si A o B, entonces C, y es el caso que A, ergo C, ¿verdad? Bien. Ahora, pongamos otra estructura para ejemplificar cómo es esto de los silogismos derivados, ¿no? Decimos, si A entonces, si A entonces B y C. Ahora ponemos la conjunción en el consecuente, ¿no? Y es el caso que no A, pero dije mal, ¿eh? Si A, vuelvo a la estructura, si A, entonces B y C, ¿no? Ahora, y es el caso que no B, que no B. ¿Puedo sacar alguna conclusión de ahí? No A. Bien, porque Porque si se da A, se tiene que dar B sí o sí. Y no se da B. muy bien, porque si se tiene que dar B y C, se tiene que dar las dos o no. Exacto.
Bien, ahí de nuevo estamos aplicando la definición de la conjunción aquí, ¿no? Como en el otro caso aplicamos la definición de la disyunción. Yo tengo ahora un consecuente conjuntivo. ¿Necesito tener la negación de todo el consecuente para inferir la negación del antecedente? O sea, ¿necesito saber que no es cierto que B y C? ¿O me basta saber no B o no C? Y me basta tranquilamente. ¿Por qué? Porque con tal que no se dé una de las dos partes de la conjunción no se da. ¿Se ve? Si no se da una de las partes, la conjunción no se da. Como yo sé que si A, entonces B y C, al saber que no B, sé que no B y C. Y por lo tanto sé que no A. ¿Está claro esto o no? Advirtamos lo siguiente. Así como si yo sé una parte de una disyunción, sé cualquier disyunción que la contenga a esa parte, ¿se ve? Si yo sé que es verdad una parte de una disyunción, sé que cualquier disyunción que contenga esa parte será verdadera, ¿no? Ahora decimos, si yo sé que es falsa una parte de una conjunción, sé que esa conjunción es falsa, ¿no? Si yo sé la falsedad de una parte de una conjunción cualquiera, sé que la conjunción entre esa parte y cualquier otra va a ser falsa siempre. ¿Se advierte? Una proposición conjuntiva que contenga una parte falsa es siempre falsa, ¿verdad? Por lo tanto, me basta tener como premisa la negación de una parte de una conjunción para dar por sentada la negación de la conjunción completa. Ahora aplico otro tipo de adición, ¿no? Si yo sé que no A, sé también que no es cierto que A y B, que no es cierto que A y C, que no es cierto que A y D, que no es cierto A y Z, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Cualquier conjunción puede ser negada si yo conozco que es verdadera la negación de una de sus partes, cualquier conjunción que contenga esa parte. ¿Se ve? Entonces, bastaría tener una premisa que dijese si A, entonces B y C, y otra que dijese no B o no C, para poder concluir que no A. ¿Está claro esto? Bien. En los dos ejemplos que acabo de presentar de estructuras derivadas de silogismo hipotético, lo que quiero mostrar es una cosa que dije de entrada, ¿no? Se llaman derivados, ¿por qué? Porque no hacen otra cosa que aplicar los principios y leyes de los silogismos hipotéticos elementales. ¿Se ve esto ahora con claridad? Cuando yo digo, si A o B, entonces C, y es el caso que A, ergo C, estoy aplicando la definición de la disyunción, ¿no? Y cuando digo, si A, entonces B y C, y es el caso que no B, ergo no A, no estoy haciendo otra cosa que aplicar la definición de la conjunción. ¿Eh? Bien. Por complejos que sean los silogismos derivados, este principio se verifica siempre, ¿no? Ahora, pueden ser complejos en alto grado porque puedo acumular montones de aplicaciones de las definiciones y de las leyes de los silogismos elementales y a su vez de los silogismos derivados en otros derivados posteriores, ¿entiende? Salteando muchas posiciones intermedias, podemos decir, en el silogismo. En la medida en que la estructura se aleja de las formas elementales, crea más dificultad para cerciorarse de que uno está formalmente razonando bien, e incluso crea la necesidad de verificar si la forma es correcta o no. ¿Sí?
Y para eso son suficientemente provechosas las metodologías o los procedimientos de tipo simbólico que permiten, con un repertorio básico de leyes o de reglas, verificar si una forma compuesta, derivada de silogística hipotética, es válida o es inválida. Bien, esto lo vemos la próxima clase, ¿sí? Vamos a tratar de ver eso ya tenemos que escribirlo para que no quede en el aire, pero vamos a tratar de ver alguna forma de verificación de la validez de estructuras hipotéticas. Pero no quiero terminar la clase sin hacer alusión a otra forma silogística derivada clásica, que es la siguiente, no es otra cosa que decir, si A, entonces B, y si B, entonces C. Ergo, ¿qué podré concluir de ahí? Si A, entonces B, y si B, entonces C, ergo... Si A, entonces C. Y A, entonces C. Muy bien, que no es otra cosa que la transitividad del condicional, ¿no? Si A, entonces B, y si B, entonces C, ergo, si A, entonces C. ¿Se advierte? Bien. Partiendo de allí, también podemos complicar estructuras. Digo, si A, entonces B. Si B, entonces C. Y es el caso que A, ergo, ¿qué puedo concluir? Si A, entonces B, y si B, entonces C. Y Y es es el el caso caso que A, que A, entonces C. entonces C. ¿Puedo concluir C? ¿Puedo concluir B? Sí, Claro. ¿Puedo concluir B y C? sí. Claro, muy bien. C sería, es decir, yo digo, si A entonces B, y si B entonces C, y es el caso que A, ergo B estaría bien, ergo C estaría bien, y ergo B y C también, claro. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Y lo mismo, si A entonces B, si B entonces C, y no C, ergo... Si No A B. entonces no B, o para llegar al final, Si A, si A entonces B, y si B, entonces C, y no C, y no C, entonces no B y no A. ergo no B, claro, ergo no A, o ergo no A y no B, ¿no? Bien, perfecto. Bien, de nuevo, no hemos hecho más que aplicar allí el modus ponens o el modus tollens del silogismo condicional más la transitividad del silogismo condicional, ¿no? O de la relación condicional, para decirlo mejor. Si A entonces B y si B entonces C, ergo si A entonces C, ¿no? Esa es una ley lógica, ¿no? Si basta que A para que se dé B y basta que B para que se dé C, entonces basta A para C. Basta A para C porque basta que B para C y basta que A para B, ¿no? Es clarísimo eso. Ahora, si yo sé que si A entonces B y que si B entonces C, ¿puedo sacar una conclusión que no sea condicional? Sí, se puede. Si lo único que yo sé es que si A entonces B y si B entonces C son las únicas premisas que tengo, ¿puedo sacar una conclusión que no sea condicional? Ah, entonces no. No, claro.
Es decir, de conclusiones puramente, de premisas puramente condicionales no se puede seguir sino una conclusión condicional, ¿no? Recordemos que el condicional no afirma ni el antecedente ni el consecuente, sino cierta relación entre ambos. De modo que si todas las premisas que tenemos son condicionales, no podemos tener sino una conclusión condicional. ¿Se advierte esto? Para salir de la condicionalidad necesitamos alguna premisa que no sea condicional. Como pasa ya en los elementales. Para salir de A, si A entonces B, necesito A o necesito no B. Y no puedo sacar conclusión si no tengo en absoluto o una afirmación del antecedente o una negación del consecuente, ¿no? Si nosotros tenemos premisas meramente condicionales, podremos sacar una conclusión condicional, pero nunca una conclusión que sea de otro tipo. ¿Está claro? Salvo por equivalencia con el condicional. Bien. Bueno, ahora sí dejemos y la próxima volvemos a este tema de otra manera. Excelente. En el nombre Muy del bien. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sé de la sabiduría. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,